Mi madre destruyó mi sueño de ser escritora por años, pero cuando logré publicar mi novela me dijo que era mala. Renuncié a mi trabajo, y ahora volvió llorando pidiendo perdón. Tengo 26 años, trabajo en publicidad, y lo que pasó hace unas semanas con mi madre, básicamente me hizo cuestionar toda mi vida y mi relación con ella. La verdad es que necesito contar esto porque todavía estoy procesándolo. Ya sabes, tratando de entender cómo llegamos a este punto, donde ella literalmente me dijo que no cree que sea buena escritora después de que finalmente, después de años intentándolo, logré que publicaran mi novela. Pero supongo que debería empezar desde el principio, desde cuando todo esto comenzó realmente. Llevo escribiendo desde que tengo memoria, literalmente. Mi papá, Nicholas, me regaló mi primer diario cuando tenía como 8 años y desde entonces no he parado. Él siempre me apoyó, me compraba libros cada vez que podía, me leía antes de dormir, y cuando le dije a los 19 años que estaba escribiendo una novela, me dijo que estaba orgulloso de mí, que siguiera adelante. Mi mamá. Andrea. Bueno, ella es otra historia completamente. Tiene 48 años, es directora general de una empresa de consultoría, y creció en la pobreza absoluta. Tipo, su familia no tenía ni para comer algunos días. Entonces para ella la estabilidad financiera es todo. ¿Me explico? Y claro, yo lo entiendo, de verdad que sí, pero eso no hace que sea más fácil, cuando toda tu vida te han hecho sentir que lo que amas hacer no vale nada. Estudié literatura en la universidad porque era lo único que me apasionaba, pero mi mamá me dejó muy claro que eso era un hobby, no una carrera real. Me decía cosas como, está bien que te guste leer y escribir, Rebeca, pero necesitas algo que te dé de comer. Y entonces conseguí este trabajo en publicidad cuando me gradué hace como 4 años. Un trabajo decente que paga las cuentas, pero que me deja completamente vacía por dentro. Todos los días me siento en ese escritorio escribiendo copies para productos que no me importan mientras mi novela me espera en casa. Y es agotador, la verdad. Pero seguía escribiendo, ¿sabes? Cada noche después del trabajo, cada fin de semana, cada momento libre que tenía lo dedicaba a esta historia que había estado construyendo desde los 19 años. Mi papá murió hace 2 años de un infarto repentino. Tenía como 52 años nada más. Estaba en perfecto estado de salud según todos, y un día simplemente colapsó en su oficina y ya no despertó. Fue devastador, obviamente, pero lo que no esperaba era lo sola que me iba a sentir sin él, especialmente en cuanto a mi escritura. Él era literalmente la única persona que me preguntaba cómo iba la novela, que leía mis borradores, que me animaba cuando sentía que no iba a ningún lado. Después de que murió mi mamá, se puso aún más intensa con sus críticas. Supongo que porque ya no había nadie que la contrarrestara. Cada miércoles tenemos una cena familiar en su casa. Es como nuestra tradición desde siempre. Y cada maldito miércoles era lo mismo. Todavía. ¿Perdiendo el tiempo con esa novela? ¿Cuándo vas a enfocarte en tu carrera real? ¿Por qué no buscas un ascenso en la agencia? Llevaba 3 años mandando mi manuscrito a editoriales. 3 años de rechazos. De cartas que decían, gracias, pero no es lo que estamos buscando ahora. De silencio absoluto de algunas editoriales que ni siquiera se molestaban en responder. Después de cada rechazo mi mamá me lanzaba esa mirada, ya sabes, esa que dice te lo dije sin tener que decirlo en voz alta. Y yo aguantaba porque ¿qué más podía hacer, tipo? Es mi madre y la quiero, aunque a veces me cueste trabajo recordar por qué. Pero hace como 2 meses tomé una decisión. Iba a mandar mi manuscrito a esta editorial específica que siempre había sido como mi sueño absoluto, y si me rechazaban iba a dejarlo. Iba a aceptar que tal vez mi mamá tenía razón, y que debía enfocarme en mi carrera en publicidad, y olvidarme de ser escritora. Mandé el manuscrito un lunes por la mañana, y pasaron las semanas más largas de mi vida esperando respuesta. Mi mamá ni siquiera sabía que lo había mandado porque para qué decirle, ya sabía exactamente qué me iba a decir. Y entonces un día, creo que era jueves o viernes, no recuerdo exactamente, estaba en el trabajo revisando correos cuando vi uno de la editorial. Me paralicé completamente. Literal sentí que mi corazón dejó de latir por un segundo, y no podía abrirlo. Me fui al baño, me encerré en un cubículo, y ahí abrí el correo. Querida Rebeca, nos complace informarte que hemos decidido publicar tu novela. Leí esa línea como 10 veces porque no podía creer que fuera real, que después de años de intentarlo finalmente alguien había dicho que sí, que mi trabajo valía la pena, que iba a ser publicada. Lloré en ese baño del trabajo como no había llorado desde que murió mi papá, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de validación. Lo primero que pensé fue que tenía que decirle a mi papá, y luego, recordé que no podía, y eso me dolió muchísimo, pero también pensé que él lo hubiera sabido de alguna manera, que estaría orgulloso.
Salí del baño, hablé con mi jefe, y le dije que me sentía mal, y necesitaba irme. Mentira. Total, obvio, y me fui directo a casa a celebrar sola, porque no tenía a nadie más a quien decirle en ese momento. Decidí que le iba a contar a mi mamá el miércoles siguiente en la cena, que iba a llegar y sorprenderla con la noticia, y que finalmente, después de todos estos años de criticarme y menospreciar mi sueño, iba a tener que admitir que yo tenía razón, que sí podía hacerlo. El miércoles llegó y yo estaba nerviosa pero emocionada, tipo literalmente había practicado en mi cabeza cómo le iba a decir. Llevaba la carta de aceptación impresa en mi bolsa, porque la editorial también había mandado una carta física a mi casa, confirmando todo. Supongo que es más oficial, así o algo. Llegué a la casa de mi mamá a las 7 como siempre. Ella estaba en la cocina preparando la cena, y todo parecía normal. Nos sentamos a comer, y estábamos haciendo la típica plática superficial sobre el trabajo y el clima, y cosas así, y yo estaba esperando el momento perfecto para decirle. Pero entonces, de la nada, ella se levantó y fue a su estudio y regresó con un sobre en la mano. Mi sobre. La carta de la editorial. Resulta que la habían mandado primero a la dirección de ella, porque en algún momento cuando llené el formulario inicial, hace años, puse su dirección como alternativa. Ya ni me acordaba de eso, honestamente. Y ahí estaba ella con mi carta, sin abrir, pero obviamente sabía de qué editorial era, porque venía el logo afuera. Me miró y dijo: otro rechazo, asumo, con ese tono de voz que usaba siempre, tipo entre decepcionada y condescendiente. Y yo me quedé ahí sentada sin saber qué decir porque no esperaba esto, no esperaba que ella ya supiera, pero lo que pasó después fue peor. Ella puso la carta sobre la mesa y empezó con su speech de siempre, que necesitaba madurar y aceptar la realidad, que no todo el mundo puede ser escritor, que la vida no es como en las películas. Y entonces dijo algo que me dejó helada. Rebeca, si estás pensando en renunciar a tu trabajo para dedicarte tiempo completo a esto, necesito que sepas que no voy a apoyarte financieramente. No voy a ver cómo tiras tu vida por la borda. Si decides hacer esa estupidez, considera que estás sola, que no cuentes conmigo para nada. Básicamente me estaba amenazando con cortarme completamente, asumiendo que yo iba a dejar mi trabajo, cosa que ni siquiera había considerado en ese momento. Para ser honesta, sentí que me explotaba algo dentro. 3 años de rechazos, de aguantar sus comentarios, de sentirme inadecuada, de dudar de mí misma. Todo eso salió en ese momento. Me levanté de la silla tan rápido que la tiré, agarré el sobre de la mesa, lo abrí dramáticamente, tipo, literalmente rasgué el papel porque estaba temblando de la rabia. Saqué la carta y se la puse enfrente de su cara. Léela, le dije, o más bien le grité. Léela, y luego dime otra vez que estoy tirando mi vida por la borda. Ella tomó la carta con cara confundida y empezó a leer, y yo veía cómo su expresión cambiaba mientras se daba cuenta de lo que decía. Era casi cómico si no fuera tan doloroso, ¿sabes? Ver cómo se daba cuenta de que había asumido lo peor de mí, que había estado ahí amenazándome y sermoneándome cuando en realidad yo acababa de lograr algo increíble. Cuando terminó de leer, levantó la vista y dijo: Rebeca, esto es maravilloso. Felicidades. Pero lo dijo con una voz tan plana, tan carente de emoción real, que fue casi peor que si no hubiera dicho nada. Y entonces intentó retractarse. Dijo que no había querido decir lo que dijo antes, que obvio me apoyaba, pero yo ya no podía más. Le dije exactamente lo que había estado guardándome por años, que nunca había creído en mí, que siempre había asumido que iba a fracasar, que ni siquiera había tenido la decencia de abrir la carta antes de juzgarme, que en todos estos años de escribir, no me había preguntado ni una sola vez de qué trataba mi novela, o por qué era importante para mí. Le dije que papá había sido el único que me había apoyado de verdad, y que desde que murió me había sentido completamente sola, que ella había hecho que el logro más grande de mi vida se sintiera vacío, porque sabía que ni siquiera le importaba. Se quedó ahí sentada sin decir nada, y yo agarré mis cosas y me fui. Manejé de regreso a mi apartamento llorando todo el camino, tipo no podía ni ver bien la carretera, y cuando llegué me tiré en mi cama y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, ella empezó a mandarme mensajes disculpándose, diciendo que había reaccionado mal, que estaba feliz por mí, pero yo no le respondí, no podía. Cada vez que veía sus mensajes, sentía esa rabia otra vez, esa frustración de años de no sentirme suficiente para ella. Pasaron como 2 semanas así, con ella mandándome mensajes casi todos los días, y yo ignorándola completamente. Mis tías, las hermanas de mi mamá, me empezaron a llamar también, diciéndome que le diera una oportunidad, que ella venía de una generación diferente donde la seguridad financiera era lo único que importaba,
que yo no entendía lo difícil que había sido para ella salir de la pobreza. Y sí, o sea, yo entendía todo eso, pero ¿en qué momento eso justificaba que me hiciera sentir tan mal conmigo misma durante tanto tiempo? Le mandé un mensaje diciéndole que necesitaba espacio, que no estaba lista para hablar con ella, pero honestamente me estaba sintiendo cada vez más sola. A no tener a mi mamá en este momento que debería ser el más feliz de mi vida, era horrible, aunque ella fuera la razón por la que me sentía así en primer lugar. La editorial me mandó el contrato y toda la información sobre el proceso de publicación, las fechas tentativas, el diseño de portada, todo. Y yo estaba emocionada, obvio, pero también me sentía rara celebrando sola, sin poder compartirlo con nadie de mi familia. Mis amigos estaban felices por mí, claro, pero no era lo mismo. Seguía pensando en mi papá, en cómo él estaría organizando una cena o algo para celebrar, comprando champán barato y haciendo un brindis largo y emotivo. Mi mamá seguía mandando mensajes, cada vez más desesperados, y finalmente, después de como un mes, le dije que podíamos encontrarnos para hablar. Nos vimos en una cafetería neutral, no en su casa ni en la mía, porque necesitaba que fuera en un lugar donde pudiera irme fácilmente si las cosas se ponían mal. Ella llegó puntual, siempre es puntual. Es algo que heredé de ella, aunque no quiera admitirlo. Y se veía cansada. Tipo tenía ojeras y se notaba que no había estado durmiendo bien. Se disculpó otra vez. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que le dije, que tenía razón en que no había sido suportiva, que iba a intentar hacerlo mejor, y yo quería creerle, de verdad que sí. Pero había algo en su tono que me hacía dudar, como si estuviera diciendo lo que creía que yo quería escuchar más que lo que realmente sentía. Le pregunté directamente, ¿has leído algo de lo que he escrito alguna vez? Y ella se quedó callada un momento demasiado largo antes de admitir que no, que había intentado leer algunas páginas que mi papá le había dado hace años, pero que no lo había entendido, que mi estilo de escritura era muy difícil para ella. Y entonces dijo algo que honestamente me destrozó más que todo lo que había dicho antes. Rebeca, la verdad es que no creo que seas una buena escritora. No entiendo tu trabajo, me parece confuso y pretencioso. Y sí, me alegra que alguien vea valor en él, pero yo no lo veo. Y no estoy diciendo esto para lastimarte. Estoy siendo honesta porque me pediste que fuera honesta. Me quedé ahí sentada sin poder procesarlo. Había pasado el último mes enojada con ella por no apoyarme, pero en el fondo había tenido esta esperanza de que tal vez cuando leyera mi trabajo, finalmente lo entendería, finalmente vería por qué era tan importante para mí. Pero ella básicamente acababa de decirme que no solo no me apoyaba, sino que activamente pensaba que mi trabajo era malo. No solo no creía que fuera a tener éxito, creía que no merecía tener éxito. Me levanté de la mesa sin decir nada más, y cuando llegué a mi carro empecé a llorar histéricamente. Tipo, no podía ni respirar bien. Lloré todo el camino a casa, lloré en la ducha, lloré hasta que me dolió la garganta y no podía más. Los siguientes días fueron borrosos, la verdad. Iba al trabajo y hacía lo mínimo necesario, llegaba a casa y me quedaba en la cama mirando el techo. La editorial me había mandado más documentos para revisar, pero yo ni siquiera podía mirarlos sin que me diera ansiedad. Seguía escuchando la voz de mi mamá diciéndome que mi trabajo era pretencioso, que no era buena, y empecé a dudar de todo. ¿Y si la editorial se había equivocado? ¿Y si publicaban mi libro y era un fracaso total? ¿Y si mi mamá tenía razón y yo había estado desperdiciando mi tiempo todos estos años? No hablamos por como 2 semanas después de eso, y en ese tiempo tomé una decisión. Renuncié a mi trabajo en publicidad. Sé que suena impulsivo, y probablemente lo fue, pero ya no podía seguir ahí, fingiendo que me importaba escribir copias sobre detergente, cuando había logrado mi sueño de ser publicada, y mi propia madre pensaba que era una farsa. Tenía ahorros suficientes para vivir como 6 meses sin trabajo, y la editorial me había dado un adelanto pequeño pero decente. Entonces pensé, ¿sabes qué? Voy a arriesgarme. Voy a dedicarme tiempo completo a la escritura. Voy a empezar mi segunda novela, y si falla al menos habré intentado de verdad. No le dije a mí, mamá, obviamente, pero eventualmente ella me llamó, y tuvimos una conversación incómoda, donde ella intentó arreglar las cosas otra vez, y yo, no sé por qué, se lo solté, renuncié a mi trabajo. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Luego empezó con las preguntas. ¿Cómo vas a pagar tus cuentas? ¿Qué vas a hacer para el seguro médico? ¿Has pensado esto bien? Y yo le dije que sí, que lo había pensado, que era mi decisión, y que no necesitaba su aprobación. Ella se quedó callada otra vez y luego dijo que tenía que colgar, que hablaríamos después. Colgó y yo me sentí peor que nunca, pero también liberada en cierta forma, ¿sabes? Como que finalmente había tomado control de mi vida aunque fuera aterrador. Ayer,
completamente inesperado, ella apareció en mi apartamento. No había avisado que venía, simplemente tocó mi puerta a las 9 de la mañana un sábado. Abrí en pijama, confundida y medio dormida, y ella estaba ahí con los ojos rojos, tipo era obvio que había estado llorando. Me preguntó si podía pasar, y yo no sabía qué hacer pero la dejé entrar. Se sentó en mi sofá y empezó a llorar, no ese llanto delicado que a veces hace la gente, sino llorando de verdad, sollozando y temblando. Me dijo que lo sentía, que había sido una madre terrible, que estaba tan enfocada en que yo estuviera segura financieramente que nunca se detuvo a preguntarse si yo era feliz. Me dijo que había estado pensando mucho en mi papá, en cómo él siempre me había apoyado sin cuestionar, y que ella había sentido celos de esa relación, que por eso había sido tan dura conmigo. Dijo que cuando él murió perdió la oportunidad de aprender de él cómo ser mejor madre, y que ahora se daba cuenta de que me estaba perdiendo a mí también. Admitió que tal vez no era buena juzgando literatura, que su comentario sobre mi escritura había sido cruel e innecesario, que lo había dicho porque estaba asustada de que yo terminara sin nada, pero que ahora entendía que tener algo no significaba nada si yo era miserable, que prefería verme persiguiendo mi sueño aunque fuera riesgoso, que viéndome morir lentamente en un trabajo que odiaba. Yo también empecé a llorar porque era todo lo que había querido escuchar durante años, y era tan tarde y tan doloroso pero también necesario. Le dije que no necesitaba que entendiera mi escritura, o que le gustara mi trabajo. Solo necesitaba que confiara en que yo sabía lo que estaba haciendo con mi vida, que creyera en mí aunque no entendiera por qué hacía lo que hacía. Ella asintió y me abrazó. Y fue la primera vez que nos abrazábamos de verdad desde que murió mi papá. Tipo no uno de esos abrazos incómodos obligatorios, sino un abrazo real donde las dos estábamos llorando y aferrándonos la una a la otra. Hablamos por horas después de eso. Le conté de qué trataba mi novela. Es sobre una mujer que pierde a su padre y tiene que navegar su relación complicada con su madre, irónicamente. Le expliqué por qué la escritura era tan importante para mí, cómo me hacía sentir viva de una manera que nada más lo hacía. Ella me habló de su infancia, de cómo había jurado que sus hijos nunca pasarían por lo que ella pasó, cómo ese miedo la había consumido tanto que no podía ver nada más. Me dijo que quería intentar leer mi novela cuando saliera publicada, que tal vez no lo entendería completamente, pero que lo intentaría porque me amaba y porque era importante para mí. Decidimos que íbamos a ir a terapia juntas, tipo terapia familiar para trabajar en nuestra relación de forma saludable con alguien que nos pudiera guiar. Ella aceptó inmediatamente, lo cual me sorprendió, porque mi mamá siempre ha sido de las personas que piensan que la terapia es para gente débil. Sí, ya sé, muy de su generación. Pero dijo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas entre nosotras, y yo le creo. O al menos quiero creerle. Y eso es suficiente por ahora. No voy a mentir y decir que todo está perfecto ahora porque no lo está. Todavía hay momentos donde siento resentimiento, donde recuerdo todas las veces que me hizo sentir pequeña e inadecuada. Todavía extraño a mi papá constantemente, y me pregunto cómo sería todo esto si él estuviera vivo. Pero por primera vez en años siento que mi mamá y yo tenemos una oportunidad de construir algo real, algo honesto. Empezamos terapia la próxima semana, y estoy nerviosa pero también esperanzada. Mi novela sale en 6 meses. La editorial me mandó el diseño final de la portada la semana pasada, y es hermosa, mejor de lo que había imaginado. Estoy trabajando en mi segunda novela, y aunque es difícil, y hay días donde dudo de cada palabra que escribo, lo estoy haciendo. Le mandé una foto de la portada a mi mamá, y ella respondió diciendo que estaba orgullosa de mí, y aunque sé que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en nuestra relación, ese mensaje me hizo llorar, de felicidad, esta vez. No sé cómo va a ser el futuro, si mi carrera como escritora va a funcionar a largo plazo, o si voy a tener que volver a buscar trabajo en publicidad eventualmente, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, y mi mamá finalmente está intentando entenderlo, y eso supongo, es todo lo que realmente necesitaba.